Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aníbal Leighton, soy fonoaudiólogo, licenciado en fonoaudiología, soy diplomado en los trastornos de la deglución, habla y lenguaje y neurorehabilitación infanto-juvenil. Voy a hablar hoy día en realidad principalmente a las personas con síndrome de Down, jóvenes y adolescentes y adultos, a sus padres y a los cuidadores y a los profesionales que trabajan con personas que son síndrome de Down. Vamos a hablar de adolescencia, pubertad y sexualidad. Quiero agradecerle también a las personas que me han invitado a realizar este trabajo en conjunto para la entrega de la información hacia los padres y las familias. Muchas gracias a Red Síndrome de Down por esta oportunidad que me brindan. Las primeras preguntas que vamos a responder son ¿cómo se diagnostica y qué es el síndrome de Down? Principalmente el síndrome de Down es porque existe la presencia del cromosoma 21 adicional, ¿ok? En el cual contiene más o menos más de 500 caracteres o genes que están insertos dentro de este cromosoma extra. Por lo tanto, esto hace que las personas con síndrome de Down obviamente tengan ciertas características tales como una similitud en la anatomía, tengan un desarrollo también de enfermedades como cardiopatía, algunas alteraciones tiroideas, broncopulmonares, y también los chicos y las chicas con síndrome de Down tienen un funcionamiento cerebral que es diferente y por eso hablamos de neurodiversidad. ¿Cómo se diagnostica hoy en día el síndrome de Down en la actualidad? Tenemos durante el embarazo y después del nacimiento. Durante el embarazo, las madres se hacen el exámenes de sangre, en donde principalmente se examina un nivel de alfa-fetoproteína. Si este nivel se encuentra bajo, se existe la sospecha de que podría tener una trisonomía del 21, pero realmente no asegura un diagnóstico, tampoco la ecografía o examen de translucencia nucal, que se hace como a los 3 meses. Tampoco asegura ni es certero el diagnóstico. Lo que sí asegura un diagnóstico durante el embarazo es la amniocentesis, que consiste en extraer el líquido amniótico por una punción transabdominal en la madre en la semana 15 del embarazo, y este sí confirma el diagnóstico con seguridad, al igual que la biopsia del análisis de las vellosidades coriónicas, que se hace durante la semana 9 o 10. Y después del nacimiento, obviamente, se hace un examen que es definitivo, que se llama cariotipo, es un examen de sangre que esta prueba analiza los cromosomas del niño, del neonato, ¿ya? Y si se detecta la presencia de un cromosoma 21 adicional en todas o en algunas células, el diagnóstico obviamente es síndrome de Down. Obviamente si el niño no viene con el diagnóstico previo al nacimiento, suele llamar la atención los signos y los rasgos físicos y los signos clínicos como la hipotonía, ya la blandura de este niño, el llanto que es más agudo, puede ser entrecortado, los rasgos de la cara, etc. ¿Ya? Y por eso también se hace este examen de cariotipo. ¿Qué es la discapacidad cognitiva? La discapacidad cognitiva principalmente, vamos a hablar primero de lo que es la cognición, que es la capacidad que tiene el ser humano para poder conocer por medio de la percepción y los órganos del cerebro, ¿ya? Es decir, que a través de la percepción yo traduzco esta información, esta información sensorial, ya la proceso, ¿ok? La percibo, luego la proceso sensorialmente, me llega al cerebro y la traduzco. Y los chicos en eso principalmente tienen problemas, por lo tanto hay un déficit cognitivo. El intelecto principalmente es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones, ya, e incluso formarnos una idea determinada de lo que es la realidad. Por lo tanto, la discapacidad cognitiva como síndrome propiamente tal es déficit intelectual, ¿ya? Por la incapacidad del sistema en realidad. ¿Por qué?
no los educamos tanto desde pequeños, no están tan incluidos los chicos. Ya es sumamente importante trabajar hacia allá, hacia el trabajo de la inclusión real. Creo que es la incapacidad del sistema que los incapacita intelectualmente a ellos por el déficit cognitivo asociado al síndrome de Down. Por lo tanto, el deterioro de las funciones concretas en las distintas etapas del desarrollo es las que van a contribuir a nivel general a desarrollar la inteligencia, según la Organización Mundial de la Salud. Las funciones cognitivas con mayor disabilidad en una persona con déficit intelectual secundario a síndrome de Down es lenguaje, habilidades motoras, habilidades de sociabilización, y siempre el ambiente, la adaptación al ambiente siempre va a estar afectado. La discapacidad intelectual se caracteriza por las limitaciones en la inteligencia como también en el comportamiento adaptativo. Según la guía de criterios diagnósticos DSM-5, existen unos dominios dentro del déficit cognitivo. Estos dominios son principalmente un decaimiento en los procesos de la atención, la memoria, las funciones ejecutivas que van a llevar obviamente al aprendizaje. El aprendizaje es el proceso por el que nosotros adquirimos el conocimiento sobre el mundo, y mientras ya que la memoria es el proceso por el que el conocimiento va a ser codificado, almacenado, queda grabado, se consolida en nuestro cerebro y posteriormente nosotros podemos recuperarlo, acceder a él. El aprendizaje y la memoria en realidad son procesos íntimamente que están relacionados. Al igual que la percepción, yo primero percibo un estímulo, atiendo a él, ya el estímulo ingresa en mí, lo traduzco, proceso esa información, y luego yo voy a tener la memoria y voy a saber qué estímulo es, si es que no lo he visto, si es que lo he visto antes o no. ¿Comprenden? Y así se va quedando la información. Vamos a hablar sobre si los chicos en realidad con síndrome de Down, las chicas con síndrome de Down, ¿ellos son siempre niños? Eso totalmente es un mito, al igual que tampoco ellos no son asexuados, tampoco son hipersexualizados. En realidad las personas con síndrome de Down tienen un desarrollo de la sexualidad, no hay hipersexualidad, simplemente a veces hay una dificultad en el control del impulso. Tampoco son demasiado amorosos ni cariñosos, y eso también lo vamos a conversar un poquitito al respecto de lo que son los modelos de crianza. A veces sometemos mucho a nuestros hijos, que hagan lo que nosotros les decimos, y no los dejamos opinar. Y eso está muy mal porque los chicos están vulnerables al abuso sexual, ¿ok? Entonces ese tipo de crianza a veces nos puede jugar un poco en contra, como también a veces nos va a beneficiar. Por eso es importante tener modelos de crianza eclécticos. ¿Por qué vamos a hablar de sexualidad en el síndrome de Down? Vamos a hablar porque los cambios biológicos suceden. Como lo dijimos, es un mito que los chicos siempre son niños. Y la pubertad llega. Y la educación es la mejor inversión en la prevención de los abusos. Y así, de esta manera, los padres van a tener menores temores. Y los chicos obviamente van a aprender a cuidar, los chicos y las chicas van a aprender a cuidar su cuerpo, y además la sexualidad forma parte de la vida de las personas, es un derecho. ¿Por qué las personas con discapacidad cognitiva son más vulnerables al abuso? Bueno, las personas con discapacidad cognitiva asociada o secundaria a síndrome de Down son más vulnerables al abuso porque existen actitudes y creencias de las personas normotípicas que les da el derecho de sentirse superiores a las personas con discapacidad. Además, existen aspectos físicos dentro de lo que es la discapacidad cognitiva junto a la condición de síndrome de Down, ya que lo hace más vulnerable. A lo mejor no tienen tanta fuerza, el modelo de crianza también es importante, existe la ignorancia sexual en las personas, niños con síndrome de Down, porque los padres no entregan la información. Y hay una dependencia y aceptación aprendida. Los chicos
A eso yo quiero llegar con el modelo de crianza. Es importante que los chicos no sean tan dependientes de alguien y que no sea un modelo de crianza de aceptación. Mi hijo tiene que aceptar todo lo que yo digo. Creo que es importante la educación, la conducta de los chicos, de las personas con síndrome de Down, pero también es importante la opinión de ellos, ¿ya? El respetarlo. No quiero abrazarlo a él, no me obligue a abrazar a mi tía, no quiero, no me gusta su perfume. Y también esos rechazos también es válido poder respetarlos, ¿ya? Voy a bajar un poquito la pantalla, vamos a ver ahí. Y obviamente en estos tiempos de pandemia el aislamiento también produce una alta vulnerabilidad hacia el abuso sexual. Existen categorías dentro de lo que es el abuso o la violencia sexual, y las categorías son el acoso sexual, en donde existe una charla o se expone sexualmente a alguien sin su consentimiento, ya en la exposición no deseada a materiales de naturaleza sexual. Existe también el voyeurismo, que son las personas que es mirar a una persona sin el consentimiento de esta, ya mientras esta está haciendo cosas en privado. Y también existe el exhibicionismo, que es exponer a una persona sin su consentimiento deseado. Y existe la agresión sexual ya dichamente tal, que son los intentos forzados principalmente para tocar o acariciar los genitales u otras partes del cuerpo que son privadas, ya o no privadas. Son intentos o actos forzados de coito, ya sea oral, anal o vaginal. Bien, entonces tenemos ahí varios aspectos sumamente importantes a saber como papá. Vamos también a hablar un poquitito de la sexualidad según la Organización Mundial de la Salud. La sexualidad, según la Organización Mundial de la Salud, es un aspecto fundamental del ser humano y se encuentra presente a lo largo de toda la vida. Es decir, es un continuo. Incluye a lo que es decir, el desarrollo de la sexualidad incluye lo que es el sexo femenino y el sexo masculino, ¿ok? La identidad y el género del rol, ya la identidad de género, el rol del género, cuál es mi orientación sexual, la erotización, el placer, la intimidad, y también incluye lo que es la reproducción. La sexualidad la experimentamos todos y se expresa en forma pensamiento, en forma de fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, roles y también en relaciones. Si bien abarca todas esas dimensiones, no todas ellas son siempre experimentadas o expresadas por las personas con síndrome de Down. A veces preguntan los papás, ¿cuándo vamos a comenzar a hablar del síndrome de Down? Vamos a comenzar a hablar del síndrome de Down. En realidad, vamos a comenzar a hablar de sexualidad. ¿Ya? Por mi parte, la sexualidad en sí se va construyendo, ¿ya? Y también se desarrolla. Pero principalmente, ¿cuándo voy a hablar de sexualidad? Cuando llegue la etapa de la tercera infancia, 9, 10 años. Pero previo a eso, no puedo hablar de sexualidad sin haber adquirido conocimientos y saberes previos en la primaria infancia y en la segunda infancia, es decir, durante los primeros años de vida del niño y la niña. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a hablar? Cuando empezamos a notar los cambios físicos en ellos o en los hermanos, cuando ellos empiezan a notar los cambios físicos en los primos, en los amigos, ¿ya? Cuando empiezan a preguntar, cuando en el mismo colegio empiezan a realizar alguna actividad dentro de la comunidad educativa con relación a la educación sexual. Por tanto, hablaremos de sexualidad con nuestros hijos desde que llega la adolescencia, 9, 10 años. Desde ahí comenzamos a hablar de sexualidad, con la etapa del puber. Eso es acorde a su desarrollo. Pero debemos tener en cuenta lo que debemos haber educado antes.
otros aspectos que son realmente necesarios y que son condicionales. ¿Para qué? Para hablar de sexualidad. ¿Okay? Si yo tengo un niño en realidad que tiene 13 años, tiene vello púbico y todo, pero el niño en realidad pasa con el pene solo erecto, ¿ya? Y quiere masturbarse, porque a esa edad ya hablamos de masturbación, no es correcto. Los chicos tienen que aprender otras cosas, ¿ya? Y también tienen que aprender a autocontrolarse. Y eso vamos a ir hablando durante esta charla. Hay algunos estudios, papás, cuidadores y chicos, chicas que me están escuchando. Hay algunos estudios que dicen al respecto de que es una encuesta que se le hizo a los padres en un consultorio de Padre Hurtado. Entonces dice que el 55% de los papás cree que su hijo es asexuado, es decir, que no tiene un desarrollo de la sexualidad. Y un 83,4%, mucho más de la mitad, ya son los 3/4, cree que su hijo puede tener más riesgo de ser víctima del abuso sexual. Un 26% de estos padres señala que su hijo no tiene ningún derecho a experimentar el afecto en pareja. Y más de la mitad piensa que las personas con síndrome de Down no pueden tener actividad sexual. Eso es mentira, ¿ok? Son mitos, son solo creencias. Todo esto que estoy hablando son unos estudios que se hicieron y son mitos que hay. El 70,4% cree que su hijo no tiene derecho ni a ser padre o madre. Y solamente el 25% de los papás han recibido alguna información al respecto de lo que es la sexualidad en discapacidad del intelecto. Casi al 100% les gustaría tener información y eso fue lo que nos motivó a hacer esta conferencia. Un 30% cree que es mejor la esterilización tubaria y el 18,5% cree que es mejor los implantes subcutáneos como métodos preventivos en las mujeres. Yo también quiero hablar al respecto de que esos son métodos anticonceptivos, anticoncepción, no métodos anti-enfermedad de transmisión sexual. Ya, si yo pienso que mi hija va a quedar embarazada porque no tiene la capacidad cognitiva, entonces no debería tener relaciones sexuales. Ya, ahí la sexualidad tiene que ir acompañada también del desarrollo de las personas. Es sumamente importante. Ya, no dejemos que los chicos queden atrapados en un cuerpo de niño, porque para eso existe lo que es un triángulo de la educación sexual, en donde están los padres, la familia, los terapeutas, en donde está la misma persona con sus propias diferencias, capacidades y minusvalía, ¿ya? Y las dificultades mismas como tal, porque todos los chicos tienen distintos rendimientos, las chicas tienen distintos rendimientos intelectuales, motores, cognitivos, sensoriales. Por lo tanto, cada persona es un individuo y necesita del apoyo de los familiares, de los padres, de los profesionales. ¿Para qué? Para que haya una consistencia entre lo que es la repetición y los refuerzos. Es decir, esto no, y es algo constante. Ya eso es no siempre. Soy consecuente con lo que le estoy educando a mi hijo. No ande a poto pelado en la casa. Y yo ando a poto pelado en la casa. ¿Me entienden? Entonces es sumamente importante recordando que nosotros como cuidadores, como padres, como profesionales, somos un modelo y un molde para las personas en situación de discapacidad cognitiva. Principalmente estamos hablando de síndrome de Down. Recordando que la sexualidad obviamente es un derecho humano y las personas en situación de discapacidad tienen el derecho, como decreto 201 acá en Chile, la Convención Internacional de los Derechos Humanos por las personas en situación de discapacidad, firmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores el año 2006, quienes ratifican esta Convención Internacional de Derecho y ratifican un protocolo facultativo.
Y esto dice que se debe eliminar la discriminación relacionada con el matrimonio, la familia y las relaciones personales, que las personas con situación de discapacidad pueden disfrutar y deben disfrutar de igual oportunidad de tener relaciones sexuales, experimentar la procreación, contraer el matrimonio y fundar una familia. Deben tener, por lo tanto, la igualdad en lo que es la educación sexual y reproductiva y pueden optar a la planificación familiar. Para eso es importante trabajar desde niño con los chicos, para poder educarlos. En la sexualidad debemos haber aprendido algunos conocimientos previos, como yo les dije. ¿Ya? ¿Qué le vamos a enseñar? Primero, es importante reconocer en los primeros años de vida la dificultad cognitiva en el síndrome de Down tal como es, y ser eficiente como cuidador o padres, y entregarles a ellos toda la información y todas las herramientas durante el periodo de crecimiento, cuando llegue el periodo puber, que es a los 9 o 10 años, para poder incrementar todas sus habilidades y potenciar más sus capacidades. Si yo sé que mi familiar, que es chiquitito, que acaba de nacer, presenta dificultades, tiene síndrome de Down, no lo voy a maleducar, ¿ok? No lo voy a maleducar ni enseñar tonteras, ya ni a decir grosería, ni a hacer obscenidades. Lo debo hacer funcional y no sentir lástima ni hacer como no, que el pobrecito, que él no va a poder, que él no puede. Los chicos sí pueden. Somos nosotros los que debemos aprender a educarles. Ellos tienen el derecho. Muchos papás me preguntan, Aníbal, ¿qué vamos a trabajar entonces? ¿Y cuándo vamos a trabajar? ¿Verdad? Vamos a trabajar desde desde el año. ¿Qué vamos a trabajar en los primeros años? Vamos a comenzar a diferenciar primero entre quiénes son los niños, las niñas. Es decir, vamos a trabajar primero en el género, en el sexo, en las partes del cuerpo. ¿Ok? Primero las partes del cuerpo, luego vamos a trabajar en lo que es el género y el sexo. ¿Cuáles son los lugares y las conductas públicas y las privadas? ¿Ya? Es importante que desde niños, cuando comienzan el control de esfínter, hacer las rutinas de higiene y aseo personal en el baño, ¿ok? No en el living ni en cualquier lugar, porque los chicos se acostumbran a eso y creen que eso es lo normal, ¿ok? Por ejemplo, las conductas de higiene y las relaciones con los demás, los modos de conocer y de corregir estos contactos con los otros. Algunos que sean incorrectos, como por ejemplo sentarse en las piernas de otro o ir y abrazar a la gente que es desconocida, ¿ya? Y darle un beso. Esas cosas córtenlas desde pequeños, ¿ok? Desde niños. No esperen a que crezcan, a que llegue la pubertad. ¿Cómo nacen los niños? Hay que enseñarle a los chiquillos desde pequeños. ¿Cómo nacen los niños? Con un apoyo visual adecuado a la edad de ellos. Y esto que hacen ya que es moverse, la autoestimulación, ya en estos años, entre los 2 y los 9, 2 a los 10, conocida como la autoestimulación. Y esto sirve para la autorregulación, es normal, ¿ok? Todos, cuando somos niños pequeños, mostramos curiosidad natural sobre nuestro cuerpo y sobre cómo funcionan estas partes del cuerpo. Los niños con síndrome de Down no son diferentes y un aspecto fundamental de la enseñanza es educarles a utilizar las palabras que son correctas para las partes del cuerpo, como por ejemplo los genitales. El pene, la vagina, vulva, el poto. La enseñanza de las partes íntimas también es importante poder hacerla en un contexto de intimidad. El baño, su habitación, no delante de todo. Ya cuando enseñamos las partes del cuerpo, debemos incluir también lo que son las reglas sociales que conciernen a esa situación. Como por ejemplo, las partes, el pene, el poto, ya siempre tienen que estar cubiertos con la ropa, con los calzones, con el slip, ya en los lugares públicos, en la casa, dependiendo también de los modelos de crianza, los cuales son importantes, como lo mencioné. Cuando somos niños, empezamos a usar la palabra apropiadamente.
y por tanto comenzamos a aplicar estas reglas sociales también con las partes del cuerpo, como por ejemplo, ¿cuál es mi distancia correcta? ¿Y hasta cuánto yo dejo que el otro se me acerque? ¿Qué es un saludo adecuado? Y así ellos también pueden reconocer los acercamientos que son incorrectos y ellos se van a correr, ¿ok? Van a decirlo. Ese es el momento, mamá, entre los 2 y los 9, es el momento de incorporar las frases que evitan el abuso. Por ejemplo, y chicos también que me están escuchando, sean pudorosos, ya no dejen que los miren. Yo estoy en un lugar privado, estoy ocupado. Ellos deben saber que, y ustedes sepan que nadie les debe tocar su cuerpo. Nadie puede estar tocándole sus partes íntimas, ya que el cuerpo de uno queda fuera de los límites para los demás. Y realzar la importancia, obviamente, de avisar si esta regla no se cumple. ¿A quiénes vamos a acudir? ¿A quién tienen que decirle? Pero hay que ser cuidadoso para que no tengan miedo en decirlo, ya que sienta la confianza, bien, y darle las situaciones educativas de forma constante a nuestros hijos, sabiendo lo que es el síndrome de Down. También le vamos a enseñar, como dije, esta es la primera parte del autocuidado del cuerpo. Ya debemos educarlo a entender a él que nosotros somos dueños de nuestro cuerpo y que debemos respetar el cuerpo, lo debemos cuidar, debemos lavar de él, a perfumarlo, debemos lavarnos la cara, el pelo, las partes privadas mías, el pene, la vagina, el poto, todos los días. Ya los papás también es importante que vayan reduciendo gradualmente la ayuda, ¿ok? Y ustedes también, chiquillos, vayan pidiéndole a los papás que no los ayuden tanto, ustedes ya están grandes, ¿ok? Eso es sumamente importante y sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde no estamos yendo al colegio, estamos más en casa, ya generar esta rutina de higiene personal bien hecha, esta rutina de independencia en el hogar. También incluye esto de hacernos nuestros exámenes físicos, nuestros exámenes médicos, que nos guste ir al médico, ya seamos participativos en la consulta médica, porque esto es autocuidado, ya cambiarnos los pañales si todavía usamos, permitir la asistencia, que ellos permitan la asistencia hacia la higiene, para poder estar limpios y confortables, ya, como les dije, pedir permiso antes de entrar o viceversa, ya, estoy yo en el baño, ocupado. Esas cosas es importante inculcárselas a los chicos, ya recordando que no siempre estamos con ellos, facilitarles la participación. ¿Por qué? Porque llega la adolescencia. Y aquí, ¿qué hacemos? Iniciamos, y aquí comenzamos realmente a hablar ya de sexualidad, porque asentamos unas bases. Ya podemos hablar a título orientativo y de unos márgenes de edad entre los 9 y los 14 años en las niñas con síndrome de Down y entre los 10 y los 15 años en los niños con síndrome de Down. El desarrollo nos va a llevar de ser niños a ser adultos. Pero para eso debemos pasar una fase activa que se llama la fase pubertal, que me lleva hacia la adolescencia y la fase adulta. Este es un periodo de transición entre la niñez y el ser adulto, y en el cual se van a producir cambios que son sumamente importantes, que son cambios físicos, psicológicos y cambios conductuales, ¿ya? En el caso de que las personas con síndrome de Down, en el caso de las personas con Down, ¿ya? O que son síndrome de Down, muchos papás se preguntan, ¿cómo va a ser la adolescencia de mi hijo? Incluso algunos papás, como se los dije, piensan que los niños solo van a presentar un cambio corporal, ¿ya? Pero eso no es así. La adolescencia de las personas con síndrome de Down es semejante a la de los demás jóvenes. La diferencia entre pubertad y adolescencia es que puber es la primera etapa de la adolescencia donde empezamos a tener estos cambios físicos. Y adolescencia significa sufrir, adolecer, padecer algo.
¿Qué padezco? Padezco, dejo de ser niño, de ser ese niño cuidado por mis padres, etcétera, para ser alguien independiente. Y hacia allá yo quiero que los padres apunten siempre, hacia llegar a la independencia de sus hijos. ¿Por qué es semejante? Es semejante, por tanto, porque también van a desarrollarse. Ya no debemos esperar que lleguen las situaciones de crisis para explicar las cosas como la menstruación y la eyaculación o las erecciones. Debemos anticiparnos a los acontecimientos. La adolescencia genera intranquilidad en los papás, pero debemos pensar que esto es una etapa sumamente necesaria para que nuestro hijo se convierta en un adulto independiente, ya autosuficiente, lo más autovalente posible. Ojalá ojalá pueda adquirir incluso sus derechos. Y los padres tienen que velar por esto. Los padres deben estar informados, preparados, y también deben estar, les aconsejo, relajados para hacer frente a lo que es la adolescencia. La pubertad, como les dije, es el periodo de la vida en el que se va a producir esta serie de cambios que son físicos y psicológicos, en el donde un niño o una niña se convierte en un adulto. ¿Y cuál es la diferencia principal? Que tienen capacidad reproductora. ¿Ok? Existe un aumento de lo que es la estatura y también el peso, el desarrollo de la musculatura, aparecen los órganos sexuales primarios y se desarrollan los órganos sexuales primarios, que son la vulva y el pene, e inician estos su madurez. Aparecen los caracteres sexuales secundarios, como que son el crecimiento del vello púbico, de las axilas y el aumento de las mamas. ¿Ok? Y comienza el inicio de lo que es la menstruación y la eyaculación, el cambio a veces de los olores corporales, y se va a iniciar obviamente la capacidad reproductora. Estamos todavía hablando entre los 10, 15 años, ¿ya? Hasta que llega el despertar sexual. Ya llega el despertar sexual. Y todos los niños y todos los jóvenes necesitan educación sexual. ¿Por qué? No para generar solo sexualidad, sino también para generar protección al abuso sexual. Bien, eso creo que los papás tienen que entenderlo. La educación sexual no es solo hablar de sexo. La sexualidad forma parte de cada individuo, de cada persona, y comprende una serie de temas ya mencionados. Distinguir, como por ejemplo, distinguir lo que es privado y lo que es público. Ya, el contacto con los demás y cuáles son sus límites. No abraces a la maestra de esa manera. Déjense también de decirle tío, tía a los maestros. Ya, creo que maestro es una mejor palabra. O el nombre. Ya, yo les digo a los pacientes, a los papás, que no les digan, que me llamen Aníbal. Ya, pues yo les digo Emma, Cristóbal, Facundo, etcétera. ¿Me entienden? Entonces es mejor por el nombre. Y así también uno de alguna u otra manera pone también límites. Es sumamente importante que ellos los vayan aprendiendo. De esa manera las habilidades sociales y las relaciones van mejorando en ellos. Que aprendan las partes del cuerpo, y de esa manera van a ir aprendiendo a tomar las decisiones. Oye, no me toques, ¿ya? O que les digan, tócame aquí. No. Ellos van a saber que eso está mal, ¿ok? Déjense de ver a la discapacidad intelectual asociada al síndrome de Down como que ellos no saben las cosas. Los chicos sí las saben, pero necesitamos ayudarles a que tengan estos escenarios ya de oportunidad para que puedan desarrollarse. Los padres son los primeros educadores de la sexualidad de sus hijos, y no solamente de la gente con síndrome de Down, sino que de todos sus hijos, ¿ya? Y esto va acompañado en el modo de que yo los abrazo, de cómo los beso, cómo yo beso a mi hijo. Ahí le estamos enseñando lo que sentimos por ellos. Ya los padres muchas veces preguntan a los profesionales por dónde empiezo y cuándo empiezo. Ya sabemos esa información el día de hoy.
¿Por qué? Va a llegar la menstruación y va a llegar la eyaculación, y eso son parte del crecimiento. Los sentimientos sexuales también aparecen, y eso no es malo. La orientación sexual, papás, mamás, chicos, chicas, puede ser variada, ¿ok? Hoy en día existe una variedad. Ya debemos respetarnos a nosotros mismos, nuestros propios gustos, nuestros propios deseos, creencias, ya, y debemos elaborar y mantener las relaciones sociales de amigos y de familiares. Las recomendaciones principalmente entre los 10 y los 15 años, cuando llegan a esta etapa, es siempre, papás, mamás, siempre es un error decir la misma cosa. Hoy día te digo no y al otro día te digo sí. Démosles mensajes claros. Eso ayuda a crear una base de confianza y de rutinas. Nos gustan las rutinas. Ya, con todo esto que ha pasado nos hemos dado cuenta que a todos nos gustan las rutinas. A los chicos también, a las chicas les encantan las rutinas. Ya, aprendamos a escuchar lo que nos quieren decir. Recuerden que ya no son niños, son adolescentes y adolecen. Cada vez que se presente la ocasión, recuérdeles que les quieren. Cuando se haya arreglado, se bañó solito, se peinó, porque tiene ahí un cumpleaños, va a ir donde una amiga, un amigo, etcétera. Ya, dile que está guapa, que te ves bien, que guapo estás. Cuando ordene su habitación, cuando pegue un póster, sin que nadie le haya dicho nada, coméntaselo. De tal forma que ellos también se sientan orgullosos de esas cosas. Que aprendan a lavar la ropa, que aprendan a hacer la cama, ya no le hagan todo, porque ellos sienten que a veces lo hacen por limitarlo, porque se sienten así limitados, y ellos pueden, ya, y yo sé que ustedes lo hacen porque ustedes los quieren, y si los quieren, estimúlenlos más, porque eso es lo que ellos necesitan. No hagan como que ellos no estuvieran. Pues dejen que ellos terminen sus frases. Y tú también termina la frase de él con una invitación a la comunicación. Ya, como por ejemplo, hola hijo, hola hija, ¿cómo está? ¿Cómo durmió? Ya, podemos preguntar cómo está, ¿verdad? Todos los días. Preguntarles qué día es, etcétera, orientarlos. A veces les pedimos, no me interrumpa porque estoy hablando con alguien por teléfono, no me interrumpa acá. Pero nosotros siempre la interrumpimos cuando ellos nos quieren decir algo o están hablando. ¿Ya? Les quiero decir a los papás y a los cuidadores, escuchar con atención cuando te hablan es sumamente importante y hace que el otro, principalmente una persona con síndrome de Down, se sienta importante. No hagas otra actividad mientras te habla. ¿Ya? Y si estás haciendo algo, cuando él empieza a hablar, mírala, escúchalo, ofrécele un comentario cuando él termine. De los 12, 11 años vamos a comenzar también a hablar de lo que es la diferencia entre el sexo y el amor. ¿Ya? Hay algunos casos ahí, hay una vez una lolita pegaba muchos pósters de Justin Bieber y era el amor de su vida y todo, y ella estaba enamorada. Ya, ojo, la realidad, ahí vamos a llegar a las conductas psicológicas. Ya, vamos en casi 40 minutos. 12 años en adelante más o menos vamos a hablar entonces de la diferencia entre el sexo y el amor. Ya, uno es una actividad, el otro es un sentimiento. Las responsabilidades de las relaciones sexuales. Ambos tienen relaciones sexuales, sobre todo porque eso conlleva la responsabilidad de la paternidad, ¿ya? Y también existe la consecuencia de los contactos incorrectos con otros. Ya yo he visto jóvenes con síndrome de Down que a veces abrazan a las colegas colocando sus cabezas en los pechos de las colegas, ¿ya? Y las colegas quedan, oye, no, y hay que retarlo ahí, ya, po. Si los chicos se dan cuenta, ¿por qué van a tener la capacidad para una cosa y para otra? No, los chicos tienen la capacidad. Por lo tanto, vamos a ir resumiendo un poquitito la información entregada. Ya, yo desde mi punto de vista compruebo que nuestros adolescentes
se van enamorando, ya se enamoran de sus compañeras, de sus compañeros de clase, de las amistades, de sus vecinos, y lo manifiestan y lo dicen directamente a través de mensajes, incluso escritos por carta. Frente a estas situaciones, papás, mamás, ¿ya qué debemos hacer? Por supuesto, no seguirles la corriente tanto, no los vamos a ir ilusionando, ya no los ilusionemos con relaciones que no se van a realizar en realidad, ni tampoco le vamos a ir pidiendo que hablen del tema o que no hablen del tema y que se olviden de eso. No, ya lo más conveniente es escucharlos para que expresen lo que están sintiendo y explicarles con claridad la situación. Muchos papás no toman en serio los enamoramientos y los noviazgos de sus hijos con síndrome de Down, pero para los chiquillos significa una valiosa experiencia, papás, ya lo que les va a posibilitar, dar la posibilidad de demostrar su interés por otra persona. Van a disfrutar de la compañía de otro y sobre todo van a tener a alguien con quien compartir también sus sentimientos, recordando que esto, papás, es un derecho, ¿ya? Los adolescentes con síndrome de Down, a nosotros los profesionales nos han permitido ir observando que ellos no evidencian una conciencia plena acerca de las relaciones coitales, que sería la penetración en sí. Ya hay muchas conversaciones al respecto con jóvenes y adultos con síndrome de Down que evidencian y que prefieren, manifiestan su sexualidad a través de abrazos, de besos, caricias y de autoestimulación. La sociedad creo que es la que nosotros estamos esperando a veces, que las personas con síndrome de Down adopten comportamientos que son sexualmente aceptados por la sociedad. Ya, pero nosotros tampoco le estamos ofreciendo una educación eficiente que los capacite para conducirse de manera responsable. Ya es sumamente importante ir logrando como cuidadores una coherencia entre lo que predico y lo que practico. Implicar a que nuestros hijos se impliquen, se relacionen en la comunicación. Ya no hagamos como que ellos no existieran o no estuvieran o fueran un mueble. Escuche a su hijo en la casa, escuche a quien está cuidando, con atención cuando le habla. Ya, conceptos clave: tenemos relaciones sexuales y embarazo. Hay que cuidarse. Ya, sumamente el condón es importante, los hombres que aprendan a poner un condón. En un plátano se puede ensayar lo más bien y los chicos tienen la posibilidad de hacerlo. No les dejemos la pega solamente a las chiquillas. ¿Ah? Las chiquillas siempre se tienen que estar colocando los anticonceptivos, las pastillas, ya, y todos estos métodos de anticoncepción, pero estos métodos no funcionan previniendo enfermedades de transmisión sexual, ¿ok? También viene lo que como concepto clave el abuso sexual. Importante, papás, ojo ahí con el tema de abuso sexual. Masturbación, tiempo, ya cuántas veces, ya la periodicidad y de una rutina de masturbación. ¿Dónde lo hago? ¿En qué lugar? ¿Público? ¿Privado? Si yo no me sé cuidar mi cuerpo, no debería tampoco estar masturbándome mucho solo por placer, ¿me entienden? Ahí hay un tema de la dificultad del el control del impulso. Entonces es importante acentuar bases desde niños. Ya autocuidado del cuerpo es importante. Si una persona se sabe autocuidar, hacer un pancito, ya es bastante más funcional y todo, claro, podemos ir trabajando ya en lo que son los aspectos de la sexualidad y la afectividad, relaciones de pareja, ¿ok? Principalmente los motivos de consulta, ginecología o urología son por las relaciones sexuales, relaciones con la menstruación también, como la anomalía en el patrón del sangrado, como la dismenorrea, ya, la higiene principalmente, a las mamás les cuesta mucho el tema de trabajar la higiene. Existe una vacuna también hoy en día, que es una anticonceptiva, que les detiene y es como que les programa cuando les va a llegar la menstruación, mientras los padres van trabajando. Pero también es importante que los papás trabajen en esto, ¿ok? Hay cambios del ánimo y hay cambios de comportamiento, que con eso vamos a terminar, ¿ya? Algunas autoagresiones podrían existir, ojo con eso.
En los hombres principalmente lo que hay que trabajar ya es técnicas de afeitarse, el peinado, el uso del desodorante, andar limpiecito, olorosito, el aseo genital. Acá en Chile no tenemos una ley que circuncide a las personas con discapacidad intelectual. Ya la circuncisión se puede hacer a cualquier edad, yo la recomiendo. Anticipar a los chicos las erecciones cuando ocurren en un lugar público y qué hago. Ya no le voy a mostrar a todos que se le puso el pene duro, ¿verdad? Ok, bien, tiene que disimular, que se tiene que esconder, que eso nadie lo tiene que ver, ok. Y van a comenzar también las eyaculaciones nocturnas, puede que piense que se orinó, etcétera. Contarle a él, explicarle a él, ya es tiempo ahí ya de que él sepa qué es lo que está pasando con su cuerpo, que eso de cierta manera lleva a la concepción y a la generación de lo que es una familia, un acto sexual. La autoestimulación y la masturbación, vamos a hablar ya aquí, no de autoestimulación, vamos a hablar de masturbación ya. Después de los 10 años ya es masturbación. Ya esta práctica de autoestimulación que partió en la infancia con el descubrimiento que es placentero y también forma natural, es una forma de tranquilizarse. Algunos niños no lo realizan y eso también es normal. El 40% de los varones lo realizan y el 52% de las mujeres lo realizan. Les vamos a enseñar dónde hacerlo, ¿ya? Con las palabras adecuadas, ser consistentes, descartar las causas como la infección urinaria, se anden tocando a cada rato infecciones urinarias, vulvovaginitis, la ropa incómoda, que le tengan una alergia, una dermatitis por detergente, ya por ropa, etcétera. Y obviamente vamos a hablar de la masturbación, cuál es la frecuencia y la periodicidad. Ya, o sea, esa no puede ser una entretención. Bien, recordando que también todo esto y la sexualidad genera lo que es y es para la afectividad. El contacto físico, como los abrazos, por ejemplo, son necesarios para todo. Y para todo en estos tiempos, sobre todo, chicos, ya es beneficioso. Ya debemos respetar la selectividad que hacen los chicos y las chicas. Ya, como por ejemplo, categorizar las relaciones. A los amigos los saludáis así, a las amigas así, a los maestros así, al pololo se le saluda así, ¿ok? Ya no te vas a sentar más en las piernas del tío, porque tú ya estás grande y eres una mujer, comprenden esas cosas y todo eso ayuda a generar mejores conductas, ya a conectarlo con amigos con síndrome de Down, porque ellos necesitan en este periodo de adolescencia la necesidad de pertenencia, de pertenecer a un grupo. ¿Por qué? Porque de esta manera van a ser capaces de poder identificar y van a poder responder a las emociones tanto de ellos mismos como también a las emociones de un amigo o una pareja. Ya todo eso que hace mejora lo que es la comunicación, mejora mi intimidad, mi vida. Ya las dificultades principalmente a veces que aparecen son expresar esta emoción de forma apropiada, a veces se sobreexcitan, se sobresaltan, ¿ya? O pueden malinterpretar a veces también los sentimientos de otros. Por eso es importante que en lo que seamos relaciones sexuales, las relaciones de pareja, etcétera, ir educándolos de manera bien concreta, breves y directos. ¿Ok? Nadie le puede meter la mano a nadie. Debemos respetarnos entre todos. Es necesario educar para la toma de decisiones informada por parte de los padres. Las personas con síndrome de Down pueden tener relaciones sexuales como cualquier pareja. Debemos también obviamente facilitarle estos momentos y facilitarle los momentos para aclarar cualquier duda. Las chicas y los chicos se pueden embarazar, ¿ya? Y para eso es importante educar sobre los métodos anticonceptivos de manera individual, porque existen los riesgos de transmisión de enfermedades sexuales. Vamos a ir hablando abiertamente y honradamente en la casa sobre estos temas de sexualidad. Y esto va a ayudar a que mi hijo sienta que puede dialogar sobre la sexualidad con ustedes en la casa. Y ese va a ser más fácil comunicarse si es que surge alguna preocupación o algún abuso. Eduque a su hijo sobre
los derechos que ellos tienen. Edúquense ustedes como padres también y ayúdenles a aprender cómo expresar esos sentimientos, esos derechos, mediante la adecuada selección y comunicación positiva. Esto reduce la vulnerabilidad de la información sobre las formas de la conducta que pueden ser inapropiadas dentro de los tipos específicos de las relaciones, como por ejemplo lo hemos ido hablando, cómo saludar a los maestros, a la maestra. Me gusta la maestra, pero es tu maestra, no te puede gustar, ¿ya? Esas cosas ir definiéndolas para que los cambios psicológicos que vienen no sean tan bruscos. Existen cambios psicológicos que son 10 aproximadamente y parten con la etapa de confusión. La mayoría de los adolescentes con síndrome de Down con los que yo he trabajado, por lo menos, han pasado en esta etapa o la están pasando en estos momentos. Y esta etapa de confusión se produce muchas veces por la falta de información de que ellos son Down. Se llama anosognosia prácticamente en lo que es la fonoaudiología o la neurociencia. Nuestros jóvenes que saben que tienen síndrome de Down ya a veces no son conocedores de cuáles son sus limitaciones ni cuáles son sus capacidades. Entonces, si analizamos esto, la realidad de nuestros adolescentes es que la inmensa mayoría se encuentran se encuentran ¿dónde? Metidos en institutos donde ven jóvenes que tienen pareja, que salen, ¿verdad? Tienen auto, que salen los fines de semana, andan a la moda, y nuestros muchachos, muchachas también quieren lo mismo que sus compañeros, que todo el mundo. Y en esta etapa es en donde los jóvenes comienzan a percibir más sus diferencias y de venir hacia la maduración, ya asumiendo sus deseos en conjunto a lo que yo puedo hacer, cuáles son mis capacidades y cuáles son mis limitaciones de modo congruente. Por lo tanto, vamos a hablar con naturalidad siempre de lo que es el síndrome de Down. Esto es una condición y no es una enfermedad. Hacerles ver, por lo tanto, cuáles son sus limitaciones y tener claro cuáles son sus capacidades y potenciarlas. Más que las limitaciones, potenciar sus capacidades. Frente a una limitación, le vamos a proponer un recurso, ya que no hay problema que no tenga solución, papá, mamá. Que nuestros hijos y hijas vean que él es querido, es aceptado, es respetado, tal y como es. Y no como yo quiero, como nos va a gustar que él fuera. ¿Ya? No debemos mentirles, papá, porque la realidad, mamás, la realidad se puede contar de muchas formas y maneras. La segunda etapa y cambio psicológico es la negación o rechazo. Tenemos que entender que la negación es un método de defensa del inconsciente. Y nuestros jóvenes en esta etapa manifiestan rechazo hacia otras personas con síndrome de Down u otra discapacidad. Vivimos situaciones en las que muchos ya no quieren ir a la clase, ya no quieren trabajar con el material, no quieren nada. ¿Ya? Y todo aquello que marque la diferencia con el grupo de ellos, ya empieza a ser rechazado porque ellos quieren ser como el resto. En ocasiones incluso llegan a decir, yo no tengo síndrome de Down. Ya en esta etapa es sumamente importante contar con el grupo de referencia, ya con el grupo desde que él se juntó de chiquitito y que todos tenían síndrome de Down, ya sus pares, y fomentar las relaciones con otras personas con discapacidad intelectual o cognitiva. Número 3, el ajuste a la realidad. Todos los adolescentes sueñan. Soñamos, iba a decir. Todos los adolescentes sueñan. Y esto no es más que un mecanismo de defensa ante el mundo que nosotros no estamos preparados para recibir. La imaginación, por lo tanto, es un medio de transformar la realidad. Pueden imaginar que tienen un novio famoso, que van a ser futbolistas, famosísimos, ya van a ser actores, cantantes. Pero en esta etapa de la adolescencia, papás, es importante ajustarlos a la realidad. Analicemos un ejemplo. El novio famoso, ya vamos a ponerle el nombre Justin Bieber, es llamado amor platónico. Y todos los adolescentes cubren las paredes con los pósteres con fotografías de estos Justin Bieber. Ya, pero hay una gran diferencia entre lo que es el amor platónico y el novio. ¿Ok? Entonces, es aquí donde la familia juega una pieza sumamente fundamental
y debemos ayudar a nuestros jóvenes a ese ajuste a la realidad. Debemos explicarle la diferencia entre lo que es el novio y el amor platónico y no mantener ese sueño que puede llegarse a convertir realmente en un objeto de bullying en el colegio. ¿Ya? La cuarta etapa de inconformismo. Nosotros vivimos en una sociedad de culto al cuerpo, en la belleza y, como no, también a la moda. Nuestros hijos, con síndrome de Down, como cualquier adolescente, ya manifiesta un inconformismo total con su físico. Le gustaría ser más alto, más delgado, más fuerte. Las chicas quieren cambiar de look, la morena quiere ser rubia, y así. En una sociedad donde priman estos valores estéticos, es muy importante que la familia ayude a que sus hijos se encuentren a gusto consigo mismos, con su apariencia personal. ¿Ya? Pero también nuestros chiquillos, nuestros adolescentes deben verse guapos. ¿Ya? Si ellos quieren verse guapos, tienen el derecho de gustarse y verse bonitos. ¿Ya? Hoy no ir a la moda, de hecho, puede ser una barrera para la inclusión social en un grupo de iguales. Imagínense. Entonces es aconsejable propiciar que nuestro hijo se sienta a gusto con su apariencia física y que sea acorde a la edad. Ya he visto adolescentes vestidos como bebés casi. ¿Por qué? Porque les compran la ropa. No dejan ni que sus hijos seleccionen el color. Ya hay que soltarlos a los chicos. Trabajamos con nuestros hijos. Valores que van. Hay que trabajar con nuestros hijos los valores. Hay algo que va más allá de lo estético. Ya, ¿cuál es la importancia de él como individuo, de ella como persona? ¿Por qué? Porque ellos son chiquillos súper constantes. Yo tengo que reconocer el esfuerzo que ellos hacen a diario, todos los días, ya en su recuperación, habilitación y rehabilitación. Eso es lo importante. Entonces, trabajar aquí en la etapa del inconformismo, que ellos se sientan conformes con ello. Luego viene el quinto, que es el desarreglo emotivo. Este desarreglo emotivo, a veces observamos a nuestros hijos que tienen la sensibilidad a flor de piel y lloran sin ningún motivo aparente. En otras ocasiones parecen carecer de algún sentimiento y están así como un Joker, como si nada les importara. Esto es justificado, en la inmensa mayoría, papá, por la hormona, ¿ya? Hasta que no se adquiere la madurez física, las hormonas van a jugar una mala pasada emocionalmente. Por lo tanto, aquí el único consejo es tener paciencia con los cambios de humor. Los sentimientos, número 6, como consecuencia directa de la crisis que están atravesando nuestros adolescentes, ya, porque adolecer significa sufrir en una crisis, ya, viven una serie de sentimientos, principalmente 3. El sentimiento de inseguridad, el de angustia y el de depresión. Viven un sentimiento de inseguridad a causa de sus propios cambios físicos, que no siempre van parejos con el crecimiento emocional. Ya a veces la madurez física precede a la psíquica, es decir, estoy más grande, pero yo todavía estoy acá siendo un niño. Ya con lo que a veces se encuentran en un cuerpo de adulto que no les corresponde con su mente y por lo tanto no se reconocen a sí mismos y desarrollan una fuerte falta de confianza en sí mismo, es decir, una autoestima baja. ¿Ya? El sentimiento de angustia en nuestro adolescente existe en muchas ocasiones, papá, muchas, por una frustración continua. Ellos desean ser reconocidos como adultos y se les sigue tratando como niños. Por lo tanto, se les prohíbe vestir de una u otra manera y no se les permite desplazarse de manera autónoma, de tener pareja aquí y allá. Entonces, se angustian los chiquillos y tiene eso que los lleva al sentimiento de depresión. Aquí se produce lo que es la captación subjetiva propia de ellos, de la realidad, con la tendencia a ser negativos y a ser pesimistas. Ya, es súper importante todo esto que estoy hablando, papás, de verdad, es fundamental el apoyo de la familia y hay que estar muy, muy pendientes de todos los cambios, como por ejemplo, la pérdida del apetito, el insomnio, los sentimientos de esto de que empiezan a hablar en soliloquio, hablan solos, se mueven y hablan de que ellos no valen nada, de que soy feo y se empiezan a agredir verbalmente.
ya los sentimientos de culpa, y en estos casos podríamos estar hablando de una depresión y necesitamos obviamente la ayuda profesional psicológica para poder superarla, ¿ya? Y vienen aquí los cambios conductuales sumamente fuertes en donde los adolescentes y sus padres suelen quejarse unos de los otros. Es decir, los papás del hijo y los hijos de los papás. Y los papás con frecuencia tienen miedo de perder el control o la influencia sobre su hijo, ¿ya? Y los adolescentes luchan por forjar ellos mismos una identidad independiente donde ellos tomen sus propias decisiones. Entre los cambios que observamos a nivel conductual, principalmente vamos a observar cambios en el comportamiento como terquedad, malas contestaciones, desobediencia, algunos episodios de inactividad, no quieren hacer nada. Y podría disminuir con esto el rendimiento académico. Forma parte de ello, forma parte de la sexualidad. Toma más fuerza todos los rituales que ellos tenían, todas las estereotipias, y se van acentuando estas conversaciones solo en los soliloquios, que son conversaciones consigo mismo. Esta práctica les capacita a ellos para, de cierta manera, afrontar determinadas situaciones. Papás, mamás, cuidadores, chicos, chicas, los soliloquios, todos los utilizamos. Son utilizados para estructurar el pensamiento, para entretenernos cuando estamos solos o en otras ocasiones a veces, porque el mundo interno es mucho más completo que el mundo que me rodea. Hay más cosas dentro mío que afuera. Ya entonces, ¿cuándo hay que preocuparse de esto? Tenemos que preocuparnos por estas charlas a solas en cuanto al contenido de la misma, su frecuencia, el tono que usa y el contexto en el que están realizándolo. Resultan extrañas para algunas circunstancias con respecto al comportamiento habitual, especialmente cuando se trata de soliloquios o de hablar solito, en los que predominan los comentarios negativos hacia ellos mismos, ¿ya? A pesar de que es un comportamiento, como digo, que es bastante típico dentro de los adolescentes con síndrome de Down, no está bien visto socialmente hacerlo. Y esto puede también ser motivo de rechazo, un etiquetamiento, ya por parte de sus compañeros, ¿ya? Así que ojo con eso, también ir regulando este tipo de conducta. Conclusiones, eran 7 cambios psicológicos, no 10, perdón. Bueno, su actitud en la casa, papá, mamá, cuidadores, familia en general, es un molde, ¿ya? Asuma que cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje y de desarrollo. Elimine todos los prejuicios suyos, ¿ya? Y también supere sus propios pudores, porque eso discapacita a su hijo. Propóngase un objetivo por vez, de a uno trabaje. Busque obviamente la compañía y también la asesoría de los profesionales, sobre todo en estos temas que se pueden trabajar a través del teletrabajo. Crea en su hijo, crea en su hija, sea positivo, sea optimista con ellos, y obviamente papás, mamás, sean activistas de los derechos humanos de sus familiares con discapacidad intelectual. Les quiero dar las gracias a todas las personas que estuvieron atentos a la conversación. Espero que haya sido una información de gran ayuda, y quiero decirle a los colegas fonoaudiólogos, principalmente, les voy a dar algunos tips para que saquen hoja y papel. Tips para trabajar desde lo que es el nacimiento y la adolescencia. Vamos a comenzar con la comunicación. Vamos a trabajar habilidades principalmente paralingüísticas, que son las habilidades que van a acompañar al lenguaje no verbal. Principalmente, que son la latencia, cuánto yo hablo, ¿ya? El volumen. Fijarnos obviamente en que si está implementado auditivamente el niño o no, qué tono está ocupando. Los chiquillos tienen unos tonos muy variables y no saben utilizar su voz. A veces tienen laringomalacia y el desarrollo laringio se demora mucho, más a sabiendas que el síndrome de Down en un alto porcentaje tienen hipotonía, ya. Por lo tanto, es importante también trabajar lo que es la fluidez verbal, es decir, el acceso al léxico, ya, la claridad
con cuánta claridad está hablando y con cuánta velocidad me habla. Ya algunos son bradilálicos, otros son taquilálicos, y también existe la disfemia ya asociada al síndrome de Down. Y obviamente el tiempo de habla. Vamos a trabajar también lo que es lenguaje, a nivel comprensivo como a nivel expresivo. Lo primero que siempre se trabaja es el nivel comprensivo. Yo primero hago que él comprenda para que después saque la información. Ya que entendemos por lenguaje, obviamente, es un sistema de signos para generar esta comunicación bidireccional, en donde hay un emisor y un receptor, y que va acompañado de habilidades paralingüísticas, como lo dijimos. Vamos a trabajar el habla y el lenguaje a la vez, paralelo también. Ya es importante que lo que dicen, más como lo dicen, que nos fijemos en lo que están diciendo como papás y como terapeutas fonoaudiólogos, que nos fijemos ahí y trabajemos en lo que es en la articulación. ¿Ya? Trabajar principalmente también lo que es la construcción a nivel morfosintáctico. ¿Ok? Ahí los chicos tienen mucha dificultad. Creo que una de las grandes dificultades del síndrome de Down, la morfosintaxis. Vamos a hablar un poco de habla e inteligibilidad. Principalmente vamos a trabajar hipotonía orofacial, laxitud ligamentosa temporomandibular, el desarrollo pobre craneofacial, con todo esto, con masajes, vibraciones, sabores, olores, ya frío, calor, etc. El bloqueo débil de la vía aérea, ya hay que fortalecerle ahí estos reflejos a los chiquillos, fortalecerle lo que es una deglución segura, eficiente y eficaz, asegurando y protegiendo la vía aérea, una alimentación y la hidratación. Trabajar también a veces la reducción palatal, ¿ok? A veces los cirujanos dentales, etcétera, que trabajen en esto de malformaciones craneofaciales, ya, o malformaciones dentomaxilares. También es importante trabajar lo que es, obviamente, si quiero trabajar el habla, necesito un buen feedback, una buena retroalimentación. Otitis media produce la pérdida auditiva. Importantísimo estar siempre constantemente evaluando ya las irregularidades dentarias, las mordidas abiertas, la oclusión tipo 2, que es el prognatismo, las dificultades en el procesamiento del habla secuencial, ya en cómo secuencio yo cada movimiento, ¿ok? Recordando que ellos tienen un procesamiento enlentecido, ¿ya? Las dificultades de la coordinación, además muscular, precisión y ritmo. Todo eso se va trabajando como objetivos totalmente aparte. Lo mismo que las dificultades del procesamiento auditivo motor y auditivo vocal. Los chicos son buenos imitando, ¿ok? Pero a veces diadococinesias orales rápidas ya les cuestan un poquitito, así como el patacá, patacá, patacá. Ya hay chicos que les cuesta mucho y quedan pa, ¿ok? Entonces ahí ir trabajando la velocidad. Mira, disminuyendo la velocidad mejora la inteligibilidad. Así, ¿ok? Vamos a trabajar obviamente también lo que es la disociación de producción y percepción oral junto a la sensibilidad oral, auditiva, táctil. Y vamos a ver si los chicos tienen algunas apraxias, ¿ya? Y a veces hay apraxias que vienen con la laxitud ligamentosa temporomandibular, entonces los chicos quedan y no se te cierra, ya, por la hiperlaxitud ligamentosa, y no es apraxia. Vamos a trabajar también la pragmática del año, 2 años hasta los 15, ya 16, 20 años, cinética, ya el movimiento, que se pare bien, cuál es su postura en el ambiente, ya, y cómo se mueve en el ambiente, la proxémica, su intención comunicativa, el contacto visual, la expresión facial, cómo pido, cómo hago una petición, ¿ya? Y cuáles son las facultades conversacionales que tienen ellos. Importante desarrollarlas para que puedan ir manteniendo un tópico y puedan hacer aclaraciones, responder preguntas, reparar los quiebres, etc. ¿Ya? Eso principalmente. Espero que todo esto les haya servido. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo.